Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde mi casa, su casa. Estamos aquí como familia, listos para estudiar la palabra del Señor y compartirla con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Hoy vamos a mirar parte del capítulo 6 del libro de los Jueces. Vamos a estar mirando del verso 1 al 24. Y vamos a leer unos versos de partida, como tenemos nuestra buena costumbre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos en esta hora en el nombre de tu Hijo Jesucristo la oportunidad que nos das una vez más de venir delante de tu presencia, Señor, para abrir, Señor amado, tu palabra y escuchar tu voz, Señor mi Dios mío. Que en esta hora, Padre Santo, tu Santo Espíritu tome control y nos enseñe, maravilloso Dios. Y enviamos bendición a cada hogar, Señor del cielo, que ha tomado a bien acompañarnos en esta hora para estudiar tu palabra. Todo eso se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Si recordamos, ¿verdad? En el estudio pasado estudiamos el capítulo 5 de los Jueces, que estaba titulado como el Cántico o el Cántico de Débora, que este canto surgió como resultado de la victoria que el Señor les dio contra sus enemigos. Esto fue contra Jabín, rey de Hazor, y contra Sísara, el capitán de su ejército. Por haberse glorificado el Señor en aquella batalla, Débora, ¿verdad? Se prontó a escribir un canto para dejar marcado en ese canto lo que el Señor había hecho en aquella guerra, como les había dado la victoria. Y un canto era una manera de que el pueblo de Israel no olvidara las hazañas de Dios, las maravillas de Dios y las victorias que el Señor les había dado. Y terminó el capítulo 5 del Cántico de Débora diciendo que mientras Débora vivió, la tierra reposó, dice, y la tierra reposó 40 años. O mientras Débora fue el gobernador de Israel o sirvió como juez en Israel, hubo paz por 40 años. Pero ahora comenzamos el capítulo 6 de los Jueces con esta trágica declaración que dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Ahora, esto se ha hecho hasta este punto un patrón crónico de altas y bajas. Hasta aquí hemos visto 4 apostasías, 4 veces que el pueblo de Israel clama al Señor, 4 veces que el Señor les levanta un libertador y que les da la victoria. Ahora, al leer esta frase que acabamos de comenzar, podemos apreciar otra apostasía y otra oportunidad que el Señor les da
porque les levanta otro libertador. Hoy vamos a mirar el llamado de Gedeón para ejecutar, ¿verdad? O para guiar la libertad del pueblo de Israel una vez más. Ahora, en esta ocasión, los madianitas serían el instrumento que Dios usaría para disciplinar al pueblo de Israel. Leímos en el primer verso, ¿verdad?, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. En esta ocasión, la esclavitud o la mala experiencia o la opresión que ellos estaban viviendo les duró 7 años. Pero vamos a mirar a través de la lectura que no fue poca cosa lo que les estaba ocurriendo al pueblo de Israel en manos de los madianitas. Desgraciadamente, una vez más, se habían entregado a la idolatría. La opresión que ellos estaban experimentando era el resultado de haber abandonado al verdadero Dios y haberse entregado tristemente a la idolatría. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? ¿De dónde venían los madianitas? Y yo le invito, ¿verdad?, que vaya conmigo a Génesis capítulo 25, 1, donde nos expresa de dónde venían los madianitas. Leemos ahí, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simrán, Jaxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. 6 hijos varones le dio el Señor a Abraham con Sétura. Esta es la mujer que él tomó después de que murió Sara o Sarai, su mujer. En realidad todavía a Abraham le quedaban algunos cartuchos que quemar, ¿verdad? Porque aquí miramos que tuvo 6 hijos varones, y de las hijas no nos dice cuántas, porque en realidad las hijas no contaban en ese tiempo. De Abraham y Sétura es que vinieron los madianitas, los cuales estamos mirando aquí oprimir al pueblo de Israel. Dice el verso 2, sígame, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. En esta ocasión, como dije al principio, los madianitas serían el instrumento que el Señor usaría para ejecutar disciplina contra los israelitas que habían abandonado una vez más al Señor. Y aquí miramos a otro grupo, ¿verdad?, que son descendientes, los amalecitas. Estos son descendientes por el parte de Esaú. Vamos a Génesis capítulo 36, verso 12, dice: y Timná fue concubina de Eliafaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Aquí miramos a los amalecitas, los madianitas descendientes de Abraham por Sétura, y los amalecitas por parte de Esaú, el gemelo de Jacob. En realidad eran parientes, ¿verdad?, cercanos. Sin embargo, ahora estaban oprimiendo a los israelitas. Ahora, los madianitas y amalecitas también eran nómadas. No tenían un territorio permanente, vivían solamente en tiendas de campaña. Ellos no construían ciudades, ellos tampoco tenían territorio o país, andaban como nómadas, viendo a ver dónde también les daban oportunidad, o aunque no les dieran la oportunidad, ahí se quedaban y comenzaban a explotar a la gente para poder vivir ellos, ¿verdad? Y sabemos que los israelitas eran un pueblo agrícola. Trabajaban la tierra, otras tribus se dedicaban a la ganadería, eran gente trabajadora.
pero perdieron su paz y su libertad cuando desobedecieron al Dios verdadero. Esta situación que ellos están viviendo, una vez más, es el resultado de abandonar al verdadero Dios, o sus estatutos, o sus leyes, o sus ordenanzas. Están, en pocas palabras, cosechando lo que sembraron. Vamos a leer el verso 3, dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente con ellos subían y los atacaban. Ya miramos quiénes eran los madianitas y los amalecitas. Ahora dice aquí que también venían con ellos los hijos del oriente. ¿Quiénes eran estos hijos del oriente? Son las dos tribus que ya miramos anteriormente en el capítulo 3, verso 12. Eran los amonitas y los moabitas, ¿verdad? Esos eran los hijos del oriente, y también los que quedaron de la última guerra se unieron a ellos y venían se habían unido para oprimir al pueblo de Israel. Los amonitas, ya en otra ocasión lo mencionamos, eran descendientes de Lot por el medio de sus hijas. Amonitas y moabitas, una tribu de cada uno de sus hijas. El verso 4 dice: y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Estos irritantes, ¿verdad? Venían por parejo desde el sur del mar Mediterráneo hasta Gaza, y despojaban a los israelitas de sus cosechas. Los israelitas producían sus trigos, su cebada, hacían sus plantíos, y ellos venían y se los quitaban. Ellos también plantaban sus viñas, sus viñedos, ¿verdad? Y los olivares, de los cuales era esencial para el pueblo de Israel tener olivos. Y sin embargo, era frustrante mirar cómo entraban los enemigos y les variaban sus olivos, y les llevaban el fruto de la vid y sus cosechas. Ahora, no solamente entraban y lo tomaban por fuerza, esperaban hasta que lo cosechaban. Eran medios flojos y holgazanes, y una vez que ya lo habían cosechado, era que ellos entraban y se los quitaban, se los despojaban de sus cosechas. Ahora también sus ganados, también sus animales eran arrebatados delante de ellos. Sin embargo, ellos tenían que bajar las manos y quedarse quietos. No podían defenderse contra tan grande multitud de gente. Era algo frustrante, mis hermanos, en verdad, mirar que trabajaban y estaban cosechando en saco roto, porque todo lo que ellos estaban sembrando lo estaban cosechando, pero no estaban probando de ello. Estas palabras ya el Señor se las había hablado anteriormente, ¿verdad? Que si ellos abandonaban al verdadero Dios, les da las consecuencias de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, y entre ellas estaba, ¿verdad?, que ellos sembrarían y plantarían, pero no llegarían a probar del fruto de su trabajo. Y eso vemos precisamente lo que les está ocurriendo aquí. Siembran, cosechan y va en saco roto, porque están trabajando simple y sencillamente para el enemigo. Verso 5 dice: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Cuando dice eran innumerables, está hablando de una gran cantidad, pues que no se puede enumerar, ¿verdad? Para darnos una idea, las puras fuerzas de Madián equivalían a 135,000 soldados.
¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el Señor le da la victoria a Gedeón, yendo allá al capítulo 7, capítulo 8, dice que los que murieron a filo de espada aquel día eran primero 15,000 y luego 120, lo cual equivale a 135,000. Esto sin contar a sus familias, a sus mujeres, a sus niños, ¿verdad? Y imagínense la producción de Israel para mantener a tanta gente, y sobre todo también dice ahí que venían con sus ganados, y había que mantener también a los ganados cuando pasaban por la tierra de Israel. O sea, en realidad era muchísima gente que ellos se dedicaban a la crianza de camellos. Venían con una multitud de camellos, y cuando hablamos de multitud también son bocas que alimentar, pero que ellos no se preocupaban por sembrar. Su única meta era venir y despojar a los israelitas de sus cosechas para poder mantener su vida de holgazanes que ellos vivían, ¿verdad? Ahora, la Biblia los describe como una plaga de chapulines, lo cual es una excelente descripción, porque los que conocemos la plaga de los chapulines, esos son capaces de venir y en un momento, en un instante, limpiar una cosecha completa o destruir un sembradío completo y dejar las puras varas de las plantas, ¿verdad? Porque son destructivos. Esta es una manera de describir a estas razas de madianitas, ¿verdad? Que habían venido contra el pueblo de Israel. Dejaban en sí las cosechas temblando, o sea, limpias. Verso 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y como dije hace un instante, ¿cómo no empobrecerse cuando estamos hablando de cientos de millares de gente que venía con ellos? O sea, era en realidad un gentío. Para mantenerlos se requiere muchísimo grano, muchísima comida en realidad. Mientras ellos se mantenían, el pueblo de Israel se iba empobreciendo, y lo más triste, que esto ocurría de año en año, porque el siguiente año volverían de nuevo con la misma desagradable experiencia, volverían a pasar por la misma experiencia desagradable de ser despojados de sus bienes. Esto es para matar la moral, ¿verdad?, a cualquiera, diría yo. Pero como dije hace un momento, Dios ya se los había advertido, que cuando fueran tras otros dioses, tras otros ídolos, tras otros intereses, ellos serían entregados también a oprobio, ¿verdad? Esto es lo que está ocurriendo. Este es el escenario en Israel. Esta es la aflicción que Dios permitió, y esta aflicción, al igual que las aflicciones anteriores, tenían su propósito: que se volvieran a Dios, que clamaran al verdadero Dios. Aquí ya podemos apreciar mejor el patrón crónico del cual estamos hablando, ¿verdad? Dios los bendecía, y ellos en su prosperidad volteaban las espaldas a Dios. Dios ahora vuelve sus espaldas a ellos. Entonces ellos eran oprimidos. En su opresión ellos clamaban al Señor. El Señor, en su misericordia, en su amor, en su bondad, les levantaba otro libertador, para entonces volver a repetir el mismo terrible patrón. Triste condición del pueblo de Israel. Pero alabamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Es un Dios que no es rencoroso, un Dios perdonador, y que en su amor nos levanta, nos restaura y nos da otra oportunidad. Gloria al Señor. Y aquí no miramos una, ya va, esta es la quinta, ¿verdad?, oportunidad que el Señor les da de salir de su opresión. Gloria a Cristo Jesús. Dice el verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, esa es la llave, clamarle al Señor, a causa de los madianitas,
Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La gente en su aflicción comienza a clamar a Dios. Y Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Les envió un profeta. Anteriormente, en el capítulo 4, el Señor le levantó una profeta mujer, Débora, la cual profetizó a Barak. El Señor lo levantaba y lo usaba para venir contra el enemigo y que le daría la victoria. En esta ocasión el Señor envía a otro profeta, un profeta del cual no tenemos su nombre, no sabemos quién es, la Biblia no menciona el nombre del profeta, pero cierta y verdaderamente un profeta del Señor, que está hablando Dios a través de él en primera persona, le está diciendo: yo, Jehová, Dios de los ejércitos, que los libré de la casa de servidumbre allá en Egipto, ¿verdad? Los traje a buena tierra, y ya conocemos el trasfondo de la historia de en estos versos, lo que el Señor les está diciendo, todo lo que había hecho por ellos, ¿verdad? Y sin embargo, ellos se habían entregado a la idolatría. Este varón está siendo usado para decirles el motivo por el cual estaban en aflicción, en opresión y en calamidades, ¿verdad? Ahora, conforme miramos nosotros lo que ellos están pasando, pero en realidad, si miramos nuestra vida, o conforme miramos nuestra vida, es igual, mis hermanos. Si nosotros también abandonamos la fe, abandonamos al verdadero Dios, téngalo por seguro que también nos vamos a encontrar en la misma situación del pueblo de Israel. Esto que estamos estudiando nosotros ahora se nos ha dejado como enseñanza para que nosotros no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió una y otra vez. Gloria al Señor. Dios nunca trae juicio sin advertencia. Aquí levanta a un varón para advertirles. Podemos decir claramente, Dios siempre llega a tiempo y aún fuera de tiempo. Dios llegó a tiempo y les levantó este profeta para darles esta advertencia. Y Dios nos habla en su fidelidad y en su amor, y nunca Dios azota o disciplina sin motivo. Siempre es porque le hemos dado un motivo, ¿verdad? Sea Dios veraz. Dios sabe todas las cosas. Gloria al Señor. Verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Abieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Aquí el Señor nos presenta al siguiente libertador. Este es Gedeón, hijo de Joás. Abieserita. Abieserita es el nombre de familia, o el apellido, podemos decirlo así, de la tribu de Manases, porque ellos eran de la tribu de Manases, o una de las medias tribus. Gloria al Señor. Y a este Gedeón se le aparece, ¿verdad?, el ángel de Jehová. Leemos en el verso 12, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esta es la respuesta de Gedeón al ángel de Jehová, y ya sabemos, mis hermanos, que el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el ángel se presenta a él con una declaración interesante. Le dice: varón esforzado y valiente. Y digo interesante porque Gedeón está escondido de sus enemigos, obviamente tiene temor, por eso está escondido, pero el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Si yo lo saludara, dijera varón collón, ¿verdad? Y esforzado, porque sí estaba trabajando, ¿verdad? Pero estaba escondido. Sin embargo, el Señor le dijo esforzado y valiente. O sea, él miró valor en él a pesar de que estaba escondido. Ahora, obviamente Gedeón no se sentía así. Sin embargo, así lo miraba el Señor, esforzado y valiente. La percepción que el Señor tenía de él no era la misma que Gedeón tenía de sí mismo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, si tan solo comprendiéramos cuán valiosos somos nosotros para el Señor, o ante los ojos del Señor, ¿verdad? Nosotros somos algo valioso para el Señor también. Valemos la sangre de Cristo. Él vino a pagar por nosotros un precio muy alto. Quiere decir que para el Señor somos importantes, gloria al Señor. Y muchas veces nos devaluamos nosotros mismos, no nos sentimos que somos importantes para el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor pone alto valor sobre nuestra alma, gloria a Cristo Jesús. Pablo, el apóstol, cuando escribió a la iglesia de Éfeso, él habló de su oración. Les dijo: esta es mi oración por vosotros, que el Señor les abra los ojos para que ustedes puedan mirar cuánto el Señor los valora, cuánto el Señor los estima, que somos algo valioso para el Señor. Y esta es nuestra oración hoy en nuestros días, mis hermanos, que en realidad sepamos cuán importantes somos para el Señor, porque cuando entendemos eso podemos vivir para el Señor, porque somos importantes para Él, gloria al Señor. Aquí, ¿verdad? Le dice Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón mira para todos lados y dice: ¿será que es conmigo, verdad, lo que este varón, a quien este varón le está hablando? Porque él se encontraba escondido. Y dice el verso 13: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, ¿verdad? Ya lo leímos. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y habla de los milagros que sus antepasados habían experimentado. Obviamente Gedeón había escuchado las historias o las hazañas de Dios, lo que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto con mano poderosa, ¿verdad? Hubo muchos milagros y señales y él las había escuchado. Pero ahora pregunta: ¿dónde están todas esas señales, verdad, que el Señor hizo con nuestros antepasados? Obviamente en su condición de idólatras no iban a mirar el mover de Dios, el mover del Espíritu. Ahora, la única oración que el Señor oía de parte de ellos es: nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia les enseñaba, ¿verdad? Les levantaba un libertador para que les enseñara, ¿verdad?, su falla. 14 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora, podría decir con certeza que Dios tiene problemas para convencer a las personas al servicio. A Dios le ha costado lograr que las personas le respondan al llamado. Aquí está el Señor ofreciéndole un llamado a Gedeón o diciéndole: yo te envío, ¿verdad? Levántate. Sin embargo,
le está costando al Señor convencerlo para el trabajo que Dios tiene en mente para él. Y hemos visto, ¿verdad?, que cuando el Señor ofrece privilegios, la gente le corre, la gente le saca, no quiere la responsabilidad, porque es una gran responsabilidad. Ahora, cuando Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? Señor, yo no soy elocuente, me hace falta palabra, de hecho soy tartamudo, escoge a otro, ¿verdad? Y el Señor le contesta, pues ¿qué no hice yo la boca? Tuvo que convencerlo porque le cuesta al Señor que la gente acepte su llamado al servicio, gloria al Señor. Más adelante, en el caso de Jeremías, cuando el Señor llamó a Jeremías, le dijo, oh Señor, es que estoy muy joven, todavía estoy muy tiernito, no sé hablar. O cómo los reyes me van a poner atención a lo que yo diga. Más adelante vamos a mirar a Saúl, cuando el Señor lo llama para hacerlo rey. También él se niega para el llamado del Señor. Y ahora, ¿qué podemos decir? El Señor está llamando a Gedeón y él está diciendo, no Señor, yo soy insignificante, soy pobre, no tengo con qué ni puedo, búscate a otro, ¿verdad? Entonces al Señor siempre le ha costado que la gente responda al llamado de Dios, ¿verdad? No es nada nuevo, pero es interesante cómo el Señor usa gente humilde para desempeñar su trabajo. Y esta es la actitud de humildad que Dios busca. Hasta cierto modo Moisés fue humilde al respecto, Jeremías fue humilde al respecto, miramos a Gedeón, Saúl por un tiempo fue humilde a su llamado hasta que, ¿verdad?, se enorgulleció. Pero Dios busca gente humilde, ¿verdad? No busca gente elocuente, si no estuviéramos nosotros aquí tratando de hacer su voluntad, ¿verdad? Gente humilde, gloria al Señor. Verso 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aquí es donde le digo, el Señor le dio la clave, yo estaré contigo. Y esta es la respuesta de Dios a una confesión de debilidad. Él dijo, yo no puedo. Por cuanto declaró Gedeón, yo no puedo, el Señor le está dando la llave, yo iré contigo. El Señor sabe que no podemos. Somos siervos inútiles, gloria al Señor. Por eso Él promete, yo iré contigo. Y he aquí a nosotros también nuestro Señor Jesucristo nos prometió, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos o hasta el fin de los tiempos, gloria al Señor. ¿Y qué pues diremos? Dijo Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. No te está enviando a la guerra sin fusil. El Señor dice, ve porque yo estaré contigo, gloria al Señor. Y eso es lo único que necesitamos saber, que el Señor es el que está con nosotros, y si Dios es con nosotros, vamos, gloria al Señor. Y el Señor respondió, verso 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. De momento le entró la duda a Gedeón. ¿Será que en verdad el ángel de Jehová está aquí hablando conmigo? No duda que se dio su gran pellizco y dijo, ¿no será que estoy soñando? ¿O es real? ¿O yo me lo estoy imaginando? ¿Verdad? Le entró la duda, ¿es verdad o lo soñó? O lo soñé, gloria al Señor, es lo que él está pensando. Para asegurarse que él había estado hablando con él, le dice,
te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Le ofreció una ofrenda o le ofreció un regalo. Espérame, déjame ir por ella y ahorita regreso. Y dice el 18, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo te esperaré aquí hasta que vuelvas, gloria al Señor. Es que el Señor nunca se ha ido, Él siempre está aquí en medio de nosotros, gloria a Cristo Jesús, para recibir nuestra ofrenda, nuestro regalo, gloria al Señor. Si es cierto que tú has hablado conmigo, déjame traerte un presente, una ofrenda. Y el Señor respondió, yo te espero hasta que tú me la traigas, hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. Quiero que sepa que para preparar un cabrito pues no se hace tan fácil, hay que matarlo, hay que desangrarlo, hay que pelarlo, hay que arreglarlo, ¿verdad? Y preparó su cabrito y preparó los panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Regresó Gedeón con su presente para el ángel de Jehová y trajo panes sin levadura, lo que indica que no tenía el tiempo para dejar que el pan fermentara, porque cuando usted hace pan bolillo tiene que dejar que después de amasar la masa y echarle levadura para que se leude, para que se infle y después la pone en el horno y es lo que produce el pan. En esta ocasión él trajo el pan sin levadura, no había tiempo para dejar que el pan se esponjara o se inflara, ¿verdad? Dice el verso 20, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Vino Gedeón con su canasta y con su carne o su shishkabab allá dentro de la canastita, su pan sin levadura y el caldo del cabrito o el consomé lo llevaba aparte en una olla. Y el Señor le dijo, ponlo en la peña, en una piedra que estaba ahí abajo de la encina, y vacéale el caldo arriba. Este regalo de Gedeón se convirtió en una ofrenda de paz y en un holocausto. Los panes sin levadura es una ofrenda de paz. Aquí estaba haciendo paz con el Señor. Y el cabrito es un holocausto, lo cual significa consagración o entrega total o rendirse completamente a la voluntad del Señor. En sí, el regalo que Gedeón le trajo terminó siendo una ofrenda de paz, un holocausto y una libación, porque el Señor le dijo, vacea el caldo sobre la peña. Y el Señor recibe ofrenda de libación. Cuando hablamos de libación, hablamos de vino, aceite o en esta ocasión el caldo o el consomé del cabrito. Un significado de rendimiento. Me rindo a ti, Señor. Aquí estoy. Haz tu voluntad conmigo, ¿verdad? Eso es lo que hizo Gedeón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que traía en su mano, un báculo de autoridad, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. No descendió el fuego de arriba, de la peña salió el fuego y lo consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Esta fue la manera en la que Jesús recibió su ofrenda, un holocausto del todo quemado, gloria al Señor. Ahora, una tremenda manifestación de nuestro Señor Jesucristo, una teofanía. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta, ¿verdad?, en una teofanía. Y en esta ocasión en el ángel de Jehová, que también se le apareció a varios personajes en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo, lo vimos ya antes y lo vamos a ver todavía después.
cuando lleguemos a la historia de Sansón, vamos a ver al ángel de Jehová una vez más que viene y se le presenta a Manoah. La diferencia es que aquí dice que el ángel de Jehová desapareció de la vista de Gedeón, y en el ejemplo allá con Manoah, el ángel desaparece en fuego y se va al cielo en fuego. Gloria al Señor. Verso 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. A Gedeón no le había caído el 20, ¿verdad?, de con quién estaba hablando. En realidad, hasta que miró que consumió la ofrenda y de qué manera la consumió y se desapareció de su vista, pudo entender que él estaba hablando con el ángel de Jehová y se asustó. Dijo: ¡ay, Señor mío, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! ¿Verdad? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento no hay hombre que vea a Jehová y viva. La cosa es que el Señor le reafirma que no va a morir. Si miramos en el siguiente verso, dice, le reafirma: no te vas a morir, te acabo de llamar para una obra, no, Dios lo va a matar, ¿verdad? Dice el verso 23, pero Jehová le dijo: paz a ti, tranquilo, no tengas temor, no morirás. Porque él sabía, ¿verdad?, que a Jehová, Dios de los ejércitos, no se le podría mirar cara a cara, porque mirarlo cara a cara constituía la muerte, ¿verdad?, para aquella persona. O de repente él se asustó, dijo: bueno, yo vi al ángel de Jehová, entonces no sea que muera, pero el Señor le dice: no morirás, tranquilo. El verso 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieresitas. Cuando dice el cual permanece hasta hoy, estamos hablando hasta el día en que esta historia se escribió. Todavía se encontraba ahí la encina, aún se encontraba ahí el altar que Gedeón le levantó al Señor, llamado Jehová Shalom. Verso 23 no se lo leí, dice: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor no te ha dicho paz? La paz de Dios sea contigo. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho a ti personalmente: no tengas temor? ¿Y cuántas veces no estamos deseosos de escuchar estas palabras? En medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de la necesidad, tú quieres escuchar la voz de Jesús que te diga: paz con vosotros. Y lo lindo, mis hermanos, que el Señor Jesucristo prometió una paz a los que creemos en Él. Gloria al Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Necesitamos escuchar esta palabra cuando nuestros corazones están preocupados con los asuntos de la vida. Hay muchas cosas que pueden robarnos la paz. Sin embargo, Jesucristo te dice en esta hora: la paz del Señor sea contigo. Gloria al Señor. Ahora, somos temerosos de la incertidumbre del futuro. No sabemos, mis hermanos, lo que va a ocurrir mañana. Y eso para mucha gente le trae incertidumbre y le hace perder su paz. Sin embargo, leímos también o declaramos en esta noche que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Estamos aquí, gloria al Señor, declarando que el Señor quiere también darte a ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tu aflicción, en medio de tu enfermedad, en medio de tu tristeza. Gloria al Señor. Y Dios está en control del día de mañana, así es que no hay por qué temer, mis hermanos. Porque dice el Señor que cada día trae su propio afán
y este día ya trajo el suyo, bástese a cada día su propio afán. Dice el 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra. Este Gedeón entendió el mensaje de Dios, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino y habló con él, entendió el mensaje, no se quedó en oscuras. Para él fue claro en su corazón y le llamó a este lugar Jehová Shalom, que quiere decir Jehová es nuestra paz. Ahora, Gedeón fue llamado a la guerra o a dirigir un ejército, a luchar contra los madianitas, pero por fe en las promesas de Dios, cuando construyó el altar y le llamó Jehová Shalom, o el Señor es nuestra paz, él miró más allá de la guerra, a la paz que Dios le había prometido traer. En realidad la experiencia de Gedeón es una experiencia de fe, porque miró más allá del conflicto a la paz que el ángel de Jehová le había prometido. Gloria al Señor. Gedeón ni siquiera había comenzado la guerra todavía. Aún no había convocado al pueblo de Israel a la guerra. Sin embargo, él ya había podido experimentar la paz porque había visto la paz después de la guerra. Gloria al Señor. Así es que esto es alentador para nosotros, mis hermanos. Tal vez has tenido una semana difícil o tal vez te espere una semana difícil. Sin embargo, quiero que sepas que la paz de Cristo sigue disponible para nosotros. Vamos a dejar hasta aquí porque los siguientes versos comienzan con otro pensamiento para no dejarlo a medias. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, divino, amado y propicio Dios en cuya presencia estamos. Agradecemos en esta hora tu palabra, Señor mi Dios mío, que en esta mañana tú nos has hablado, Señor del cielo, y hemos recibido bendición a través de tu palabra. Nos has recordado, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, Señor amado, que podemos experimentar a través de tu Hijo Jesucristo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo pido en esta hora, Señor del cielo, que la paz de Cristo repose en cada uno de nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios les bendiga y que Él les regale una excelente semana para que podamos darnos cita de nuevo en este lugar. Dios les bendiga.